Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Con 8 artículos y un final que incluye su vigencia, fue presentada la Ley Orgánica para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, que es el anhelo de todos. Este documento lo entregó el alcalde Jaime Nebot al presidente de la Asamblea, el señor doctor José Serrano. La propuesta está enfocada en reformar tanto el Código Orgánico Integral Penal COIP como la Ley Orgánica de Comunicación con derogatoria parcial en caso de delitos flagrantes. Hasta el Salón de Presidentes del Palacio Legislativo llegó el Pleno del Consejo Cantonal de la querida ciudad de Guayaquil para entregar la propuesta de ley que, según sus impulsores, busca endurecer sanciones en delitos de muerte, violación, secuestro y robo. Se quiso dar una muestra de unanimidad en el gesto guayaquileño y nosotros les aguardamos aquí con nuestros dos grandes exalcaldes de nuestra capital, a quienes respetamos y quienes encarnan nuestros sentimientos. Naturalmente, las preocupaciones que cunden también en la capital de la República y en todos los territorios de nuestro querido país que nos están escuchando este momento. General Paco Moncayo Gallegos, gracias por esta significativa presencia. Ex alcalde Roque Sevilla, gracias por esta significativa concurrencia a este programa de noticias que lo que busca en este tema es necesariamente relevar la intencionalidad que tienen este paquete de revisiones a un código y algunas leyes que no han estado a tono con las necesidades antidelincuenciales. Se han esmerado en garantías. Muchísimos gestos legislativos. Abogado Nebot, muy buenos días. La ciudad de Quito también muy agradecida por este gesto de concurrir hasta el escenario quiteño y entregar en manos del doctor Serrano, el presidente de la Asamblea Nacional, esto que usted nos va a graficar cuando aquí en el estudio de la cadena Democracia le aguardan los oídos, la atención y seguramente el gesto solidario de preocupación de Paco Moncayo y de Roque Sevilla, nuestros dos exalcaldes. Hay muchos más, pero nos faltó tiempo para convocarlos y además creemos mucho en el general Moncayo y en Roque como fieles representantes de la quiteñidad, que están con usted, que le quieren acompañar frente a este reclamo social civilizado, democrático y apegado a leyes, apegado a las únicas facultades que tenemos los ciudadanos de sancionar a nombre de la sociedad a través de las leyes. Y las leyes están mal hechas. Las leyes nos han dejado en una situación de abandono. Yo quiero que sea, antes de que explique el señor alcalde de Guayaquil el objetivo de su generoso aporte a la paz nacional, el señor general Moncayo y Roque emitan un pronunciamiento seguramente de solidaridad con este proyecto de cambio. He defendido y defiendo que la autoridad más cercana de la ciudad, el alcalde, es responsable primario de la seguridad. He defendido y defiendo que uno de los errores sustanciales de la Constitución de Montecristi fue establecer como competencia exclusiva del Poder Central el tema de la seguridad.
El tema de la seguridad nos concierne a todos los niveles de gobierno, a todas las funciones del Estado, a la sociedad civil. Y de ahí que felicitaciones, Jaime, por esta iniciativa. Eso es lo que nos corresponde hacer a quienes estamos o estuvimos al frente de las ciudades, defender a nuestra gente, defender su seguridad, su tranquilidad, la posibilidad de trabajar sin la angustia de ver a su negocio asaltado, a sus hijos en peligro, a esa desesperación que cunde en las familias cuando no pueden vivir con la tranquilidad y seguridad que el Estado tiene la obligación de brindarles. Un abrazo a la distancia. Lo que está haciendo el Cabildo guayaquileño es lo acertado. En el caso de las leyes que fueron emitidas últimamente, ha habido un verdadero abuso del principio de las garantías ciudadanas. Y creo que lo que está proponiendo Jaime y el Cabildo de Guayaquil es justamente ajustar lo que sería lo incorrecto. Esto es que, basado en un principio de respeto a las garantías ciudadanas y humanas, los verdaderos delincuentes estén libres y, por tanto, el riesgo a la ciudadanía sea muy alto. Las medidas, y he leído con detenimiento la propuesta de Jaime, las medidas son acertadas a mi modo de ver, y después podemos analizar más en detalle, pero Jaime, te quiero felicitar por la iniciativa que has tenido y que creo que nos representas a todos los ecuatorianos, no solo a los guayaquileños en esta propuesta. La seguridad es muy lata y no es el momento, lo podemos hacer más adelante para ser breve en mi respuesta, de analizar esa amplitud de la seguridad. Pero si usted le pregunta a la gente de cualquier ciudad del país y de cualquier condición económica y social, ¿por qué se sienten inseguros? Le dirán con una abrumadora mayoría, porque nos matan, nos secuestran, nos violan y nos roban. Esos son los 4 delitos que más preocupan al ciudadano. ¿Y cuál es el motivo de la indignación frente a lo que sucede? Fundamentalmente la rapidez insultante con que los reos, después de ser capturados por la policía, se entregan a la justicia y en pocos días, hay veces pocas semanas, están nuevamente delinquiendo. Si usted analiza la inmensa mayoría de este tipo de delitos, verá como antecedentes que el acusado tiene 2, 5, 15, 20, conozco casos hasta de 25 prisiones y libertades. Y eso no puede continuar. De manera que, en síntesis, este proyecto que podemos analizar con la extensión que ustedes deseen, no es una reforma integral al COIP, porque por experiencia, y lo sabemos quienes hemos sido legisladores, estas grandes reformas y compilaciones no pasan con la rapidez que la situación amerita frente a esta situación de inseguridad, reflexionando que la seguridad es el primer deber del Estado que no lo cumple y el primer derecho del ciudadano que no lo tiene. Esto se refiere al ámbito de los delitos de muerte, violación, secuestro y robo. Y no tienen como fundamento endurecer las penas como fundamento especial. Sí, en el proyecto hay una corrección respecto de las penas, especialmente de las mujeres, respecto a los delitos contra las mujeres que sufren una discriminación vergonzosa porque no guardan relación con las que se imponen a los hombres, por citar una situación. Realmente el meollo del tema es que procedimientos como por ejemplo el llamado procedimiento abreviado, situaciones como que los fiscales se abstengan de acusar no por falta de mérito, sino por falta de logística, diciendo que no tienen apoyo, que no tienen tiempo, que se aplique sí el derecho constitucional de poder garantizar el cambio de la prisión preventiva por una medida cautelar distinta, hay veces una simple concurrencia ante un juez, pero en casos que
se trate de la primera vez que se comete un delito, que no sea un delito atroz, pero es absurdo que un individuo que tiene ya procesos en curso o que ha sido antes condenado, por ejemplo, por violación, resulte que a la cuarta vez se le vuelve a poner en vigencia una visita a un juez y a quitarle de por medio la prisión preventiva. Y lo mismo la caducidad también está en la Constitución, que por el simple paso del tiempo, así en 6 meses, y sabemos que eso no ocurre sino por excepción, hay sentencia en un delito de prisión, no sucede nada. Pero si no la hay, el delincuente sale libre. Y lo mismo si hay sentencia, no hay sentencia en un delito de reclusión en 1 año. Estamos proponiendo que por el paso del tiempo simplemente, si bien hay que cumplir con la norma constitucional, que no cabe presentar una reforma en estos momentos, pues sería eterno. Entonces, en ese caso, el juez esté obligado en la autocabeza de proceso de volver a poner la prisión preventiva. Y por último, hay una disposición que creemos que en el caso de delitos flagrantes, delitos atroces, debe ser eliminada, que es, por ejemplo, en caso de una violación de una menor, proteger el rostro del delincuente. Es todo lo contrario. En ese tipo de casos se debe divulgar el rostro del delincuente, porque también la experiencia nos enseña que esos violadores en serie siguen, sobre todo con leyes prodelincuenciales muy campantes, y mientras menos se los conozca o se los desconozca, pues en más peligro ponemos a los miembros de la sociedad. Sí, hemos tenido una década perdida en muchos aspectos. En seguridad, esta ha sido la década perdida. El señor presidente Lenín Moreno me pidió que le diga recomendaciones de mi plan de gobierno que le podrían ser útiles. Por ejemplo, el lunes anterior habló ya de la única manera de generar los empleos, no abstractamente. Cuando le dije que más del 60% de ecuatorianos no tiene agua potable y alcantarillado, que aquí en Quito la mejor forma de generar empleo fue llegar con esos servicios a todas las personas. Ya dijo que a través de los servicios básicos va a generar empleo. Pero le preparé un estudio de 100 páginas sobre el tema de seguridad. Hasta ahora no hay un ministro que me haya llamado a preguntar, oiga, general, ¿y a qué se debe estas recomendaciones? Recomendaciones que estaban recogidas de la experiencia en la alcaldía. Estaban recogidas no de la experiencia de la alcaldía de Quito solamente, de la de Medellín, de la de Bogotá, o sea, experiencia que se había recogido y que había puesto a determinadas ciudades como un ejemplo en el manejo del tema de la seguridad. Aquí en el Ecuador, la alcaldía de Jaime Nebot, en Loja, la de Cuenca, la de Quito, comenzamos a trabajar en serio por la seguridad ciudadana. Sobre la base de esa experiencia, cuando fui asambleísta, presenté el proyecto de ley de seguridad ciudadana. Hasta ahora duerme ese proyecto, por no ser pues presentado por ellos. No, pero sí, sacaron una ley de seguridad ciudadana. ¿Saben qué era la ley de seguridad ciudadana que sacaron? La ley orgánica de la Policía Nacional, que así se ha llamado siempre. La ley de personal de la Policía Militar, que así se ha llamado siempre. Y el famoso libro 3, pues, para tener fuerzas civiles al mando del presidente para que se haga en el Ecuador lo que vemos que se hace en Venezuela. Eso es seguridad ciudadana, ha sido seguridad ciudadana para este gobierno. El tema de la seguridad ciudadana es amplísimo. Bien, dice Jaime, es lato, es amplio, se refiere a todas las formas de violencia y es falso. Hay estudios grandes. Mire, aquí tenemos una biblioteca que produjimos con el aplauso durante mi gestión con los mejores expertos en los temas de seguridad ciudadana. Es falso que la pobreza o que los pobres tengan que ser delincuentes, eso no es así. Es falso también que por ser pobre un país la delincuencia prolifera. Entonces querría decir que en los Estados Unidos no veríamos todos los días los espectáculos de delincuencia sofisticada.
Necesitamos urgentemente una ley de seguridad ciudadana. Aquí en Quito, para que no pase lo que bien explica Jaime, logramos crear el Consejo Metropolitano de Seguridad. Una vez al mes nos sentábamos. El alcalde, que no era autoridad, sino moral. Delegado de la Fiscalía, normalmente el fiscal de Pichincha, normalmente el presidente de la Corte Provincial, representante de la policía, representante del Ministerio de Gobierno, representante del sistema de rehabilitación social, del ejército, de la ciudadanía, para debatir el tema de seguridad. Teníamos el observatorio y aprendimos de Bogotá. El observatorio no puede ser del fiscal, no puede ser de la policía, porque se maquillan los resultados y nos hacen creer que este es el país más seguro del mundo. Tiene que ser de la sociedad civil, observatorios independientes. Entonces pasaba esto, el policía decía, pero si yo les atrapo a los ladrones y al día siguiente se van, pero ahí estaba pues el fiscal, ahí estaba el juez, tenían que responder. Nosotros hemos propuesto una ley en la cual se unan todos los sectores, todos los niveles de gobierno, todas las funciones del Estado y la sociedad civil para enfrentar este que es un tema crucial para el Ecuador. Entonces, sería de pedirle pues al Congreso que recupere esos proyectos, no los abandone, porque en efecto, y esto es lo que nos preocupa a todos, la sociedad está asustada, está desesperada porque no se siente protegida por el Estado. Me parece absolutamente acertado el tratar de controlar, como dije ya, el abuso del sistema de garantías. Las garantías tienen que existir, eso es absolutamente necesario, pero el abuso y la triquiñuela alrededor de la garantía es que hace que delincuentes que están fichados, delincuentes que sabemos que están allí, anden libres, continuando con sus fechorías. Yo creo que lo que acaba de proponer Jaime y el Consejo guayaquileño es atacar exactamente a eso. Y de lo que se trata en ese esfuerzo del Consejo guayaquileño es de hacer lo que en el sector privado hacemos todo el tiempo, que es el mejoramiento continuo. Hacen una propuesta de una ley que tiene algunos factores positivos y muchos defectos. Bueno, vamos ajustando esa ley para que funcione realmente. Así que ese sería el primer elemento que me parece fundamental. Hay una serie de hechos que Paco acaba de mencionar y que son importantes, como es la coordinación. Eso de tener un comité especial de seguridad en cada ciudad donde se convoquen a los que participan en el control es una contribución elemental de buena administración de justicia. Así que eso sería muy bueno. Pero quiero dar un pasito más allá. Y es que supongamos que todo lo que se ha propuesto ahora funciona. Lo siguiente es qué hacemos con el preso. Porque el preso, después de cumplir su condena, va a salir nuevamente y lamentablemente las cárceles son más bien unos doctorados en delincuencia. Sí. Entonces, lo que hay que tratar de cambiar es también eso. Y no hay cómo dejar de hacer esa parte también como un elemento de mejoramiento continuo. Y allí quiero recordar, y lo hago con mucha alegría y emoción, a dos personas que trabajaron fuertemente en esto. Mi padre, Juan Sevilla Salgado, y Jorge Crespo Toral, claro, que juntos durante 20 años en las cárceles manejaron la confraternidad carcelaria. Así es. Y lo que hacían es tratar de buscar métodos que fueron calificados como excelentes en varios foros internacionales de cómo lograr que el que está preso vaya cambiando de actitud, tenga una oportunidad cuando salga de tener una profesión, carpintero, plomero, o puede ser inclusive abogado, lo que sea, que tenga una oportunidad de estudiar, una oportunidad de mejorar la parte ética y moral
y que además la sociedad le pueda acoger cuando salga de la cárcel. Porque el problema es que el que ha estado en la cárcel tiene un currículum fatal, pues. Usted que ha hecho los últimos 5 años de estar en la cárcel, bueno, nadie le va a contratar. Entonces, el tratar de hacer eso es un paso fundamental. Y complemento con una experiencia que tuve yo como alcalde en Quito. Cuando estaba de alcalde, varios barrios tenían problemas de inseguridad muy grandes. Bueno, recuerdo, uno de ellos era la Colmena Alta. Y dije, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Y hicimos un estudio de qué parte de la población de la Colmena Alta eran los delincuentes de ese barrio. Y los identificamos. No habían sido tomados presos, era delincuencia menor, pero que provocaba un estado de ansiedad y de inquietud a la población de ese barrio muy grave. Bueno, dijimos, vamos a buscarlos y vamos a atenderles a ellos primero. Y yo me reuní con los delincuentes y les dije, bueno, hagamos una cosa. Primero conversamos, vimos que eran desadaptados en el sentido que la propia comunidad no les recogía. Ellos no se sentían identificados con el barrio ni con la ciudad. Les dimos a ellos primero el trabajo y comenzamos a pintar todos los pasos a desnivel con esos elementos. Bueno, es impresionante cómo se recuperó la situación. Ellos dejaron de ser delincuentes y después eran dirigentes barriales. Más bien vieron que la transformación era positiva. Quiero mencionar estos dos otros elementos porque no solo es tomarlos presos y condenarlos y llevarlos a la cárcel y por tanto excluirlos de la sociedad, sino también es ver cómo se incorpora esa comunidad dentro de la sociedad. Así que yo diría, es muy bueno lo que Jaime y el Consejo ha hecho, pero no dejemos de hacer las otras cosas y no nos quedemos solo con darles unas super garantías a los ciudadanos que pueden ser abusadas, sino más bien veamos todas las etapas de la delincuencia para resolverlas efectivamente en una sociedad que entiende al ser humano y como elemento de la misma. Ni usted, ni Paco, ni Roque, ni yo nos hemos reunido previamente para tener esta conversación y esta coincidencia. Es sentido común, es experiencia, es solidaridad. No hay nada que copiar. Mire, estos dos queridos y distinguidos amigos acaban de decir cosas muy sensatas con las que yo concuerdo plenamente. Roque dice, esto llamado garantismo no puede llegar al extremo de garantizar los derechos humanos de los delincuentes, que los tienen. Quiero ser claro en esto. El delincuente tiene derechos humanos. Y uno de los más importantes derechos humanos es, como ha dicho Roque, el derecho a la rehabilitación. Pero la impunidad no es un derecho humano del delincuente, pues. Y alcahuetear la impunidad es atentar contra los derechos humanos de la sociedad, que no tiene por qué soportar los efectos de las causas que, repito, son muchas de la delincuencia. Eso es fundamental. Y la presunción de inocencia, que hay que respetarla por lógica y por derecho, tiene que ser aparejada a algo que nunca nombran los llamados garantistas, y que la Constitución lo dice, es el derecho de las víctimas a obtener justicia, pues. Es que ambas cosas no se contradicen. De manera que, por resumir de alguna manera la coincidencia con Roque, así lo hago. En cuanto a lo que ha dicho Paco, yo me acuerdo cuando los dos iniciamos nuestro primer periodo de la alcaldía el año 2000. Lo que él ha relatado fue lo primero que hicimos. Lo primero que hicimos. Eso es lo que yo decía, parte de esa política de Estado en materia de seguridad. Todas las acciones entre todos los que podíamos actuar debidamente coordinados, con dinero, con permanencia, con veeduría independiente, con rendición de cuentas periódicos, no con invasión de competencias. Como Paco lo ha dicho, era una coordinación. No es que el alcalde asumía las funciones de juez o de fiscal o de policía
o de gobernador, no, cada uno hacía lo suyo, la suma era la que representaba lo positivo y avanzamos. Yo me acuerdo, Paco trajo un par de expertos en seguridad, yo traje aquí a Bratton, que trabajó con Giuliani, y luego Paco mencionaba hoy día a Bogotá y a Medellín. Qué buenos ejemplos. En su momento eran ciudades rojas, no de color político, sino de delincuencia. Sangre. Y un individuo que se llama Hugo Acero fue quien, un experto colombiano en seguridad, sin atentar contra los derechos humanos, ni mucho menos, ayudó a limpiar esas ciudades. Nosotros lo trajimos aquí. Estuvo aquí, estuvo en Guayaquil, estuvo en Quito. Y ese trabajo que rodó bastante bien en enero del año 2008, si mal no recuerdo, Paco, fue cuando el gobierno nacional dijo, no señores, fuera la empresa privada que colaboraba, fuera estos planes de seguridad que están interfiriendo, no queremos la ayuda. Bueno, yo creo que el país puede analizar qué sucedió. Primero, se fueron contra las corporaciones de seguridad ciudadana que nosotros creamos. Las combatieron durante mucho tiempo. Después acabaron copiándolas. Pero no simplemente hay que copiar ni que construir. Hay que hacer que las cosas funcionen. Y simplemente aquí no hay nada que copiar. Aquí hay mucho que hacer. Y repito, no es difícil cuando se aplica con responsabilidad el sentido común, la experiencia, cuando se logra en el seno de las instituciones, más allá de las diferencias políticas que van a haber toda la vida ideológica, y que de paso son sanas mientras cada cual piense como piense, pero hay cosas en las que no se puede discrepar, pues